ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. ¿Viene una próxima pandemia, Pablo? Sin duda. La pregunta del millón es ¿cuándo y qué tan bien preparados vamos a estar? ¿De qué depende de que vivamos una próxima pandemia? Sobre todo porque hay circulación viral siempre, pero de ahí a que esto sea masivo, ¿de qué depende? Varios factores, la verdad. Para partir con el azar. Una mutación que haga que un virus que es poco transmisible entre humanos o que no es transmisible entre humanos pase a serlo. Y pasa a hacerlo de manera muy efectiva, a tal manera que los casos aumentan exponencialmente, las personas no están previamente inmunizadas y eso hace que el virus se expanda. Ese es un factor. El otro es qué tan preparados estemos en términos de haber preparado vacunas tipo, candidato, prototipos para virus de esa familia de virus. Y la otra va a ser medidas sanitarias clásicas, tradicionales de cómo responder ante infecciones en términos de aislamiento, de tratamiento, y factores que vimos y vivimos durante la pandemia de COVID. Pero puede ser totalmente azaroso entonces de qué virus podría ser una próxima pandemia. Vemos el caso ahora del hantavirus que empieza desde la masificación en un crucero y después cada uno de los pasajeros se van a sus países respectivos y ahí se puede perder la trazabilidad. Pero entonces, ¿de qué virus estamos hablando? Ese es el gran problema. Hay decenas de familias de virus que de hecho no hemos estudiado en profundidad. Y hay unos virus para los cuales tenemos indicios de que tienen potencial de pandemia porque se han transmitido fácilmente persona a persona, han causado pequeños brotes, epidemias, pero hay una gran caja negra de virus que los conocemos de nombre, de secuencia, pero no lo hemos estudiado y no tenemos idea si es que una vacuna o qué tipo de vacuna, qué tipo de plataforma podría inducir inmunidad contra esos virus. Y eso hay que hacerlo urgentemente. Está dentro de un plan de la OMS de estudiar virus prototipos de cada familia de virus que conocemos como una manera de adelantarnos justamente a la eventualidad de que uno de esos virus adquiera esta capacidad pandémica. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN. Y hoy día tenemos un súper invitado, el doctor Pablo González, que es profesor titular de la Universidad Católica, además investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, que hace tremenda investigación y además que lideraron todo el proceso de vacunación con la vacuna Sinovac cuando fue la pandemia de COVID-19. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Así es, somos parte del Instituto Milenio de Inmunología y Inmunoterapia con un foco muy fuerte en lo que es entrenamiento de jóvenes científicos y atender problemas locales desde COVID, ANTA y una serie de otros virus y bacterias, cáncer, inflamación, enfermedades endocrinas inflamatorias, etc. Pablo, con todas las enseñanzas que nos dejó la pandemia del SARS-CoV-2 o el COVID-19, ¿crees que aprendimos la lección? Creo que hemos aprendido la lección en términos teóricos. Sabemos muy bien qué debemos hacer para una eventual futura pandemia, pero todavía faltan elementos prácticos o ponerlo en marcha, ese plan, para que efectivamente estemos preparados para esa eventualidad. Hay todo un análisis de en qué estuvimos bien, en qué estuvimos mal en COVID, cómo repararlo, cómo abordarlo de manera científica, de manera sistemática, pero falta implementarlo. ¿En qué estuvimos bien y en qué estuvimos mal, según tu criterio? Hay varios aspectos en los cuales estuvimos bien y mal. Yo diría bien en el aspecto que se agilizó el desarrollo de vacunas. Habitualmente el desarrollo de vacunas duraba años y años, en décadas incluso a veces, de desarrollo. Y en el caso de COVID, esto con el esfuerzo de todas las agencias regulatorias, sin bajar en ningún caso los aspectos de calidad, seguridad, sino que simplemente por dedicación se pudo agilizar ese proceso para que en un año se contaran con varias soluciones para ese virus. Así que sin duda es un aspecto muy positivo que hay que destacar y que ojalá se mantenga no solamente para casos de virus pandémicos, sino también para otros virus altamente relevantes para los cuales se requieren soluciones y para los cuales existen soluciones en desarrollo que requieren los pasos críticos de evaluación
de seguridad, inmunogenicidad y efectividad para pasar a ser trasladado a las personas que lo necesitan. ¿Y el aspecto negativo? El aspecto negativo que se puede mejorar, yo creo, es las comunicaciones tal vez. Si bien hubo mucha comunicación positiva, también hubo mucha comunicación que en fondo miscommunication, que se dice. Sí, ¿cierto? desinformación. Desinformación que opacó la implementación justamente de estas vacunas seguras y efectivas en poblaciones, y con eso se perdieron vidas innecesariamente, simplemente producto de una noticia falsa o información que no era correcta. Hablemos del hantavirus, que además está en la palestra por este foco de infección donde no se sabe bien cuál es el origen de este brote que comienza, ¿no?, en un crucero, y luego los pasajeros se van a sus países, y el problema que tiene esta enfermedad es que los síntomas empiezan demasiado tarde y que además se transmite esta cepa de persona a persona. Y te quiero preguntar sobre eso. ¿Qué tan grave es esta situación del hantavirus? Bueno, estamos familiarizados con este virus. Ya hay evidencia que apunta a que es Andesvirus, que es el virus hantavirus que circula en Chile. Hantavirus es una familia de virus. Nosotros decimos hantavirus en Chile al Andesvirus, que es el virus específico que se encuentra muy predominante en Chile y Argentina. Y nosotros estamos familiarizados con ese virus, lo conocemos muy bien. Todos los años hay entre 30 y 40 casos anuales. Tiene alta letalidad. La letalidad ha variado entre, 20% al 35%, lo cual es importante, en el fondo muy grave. Y bueno, se distribuye también, sabemos muy bien la distribución, desde la quinta región hasta la región de Aysén principalmente. Hay un sistema epidemiológico de vigilancia, de detección rápida, por eso los casos, afortunadamente, en nuestro país, en múltiples oportunidades, porque ocurren múltiples casos al año, son rápidamente controlados. Las personas aisladas rápidamente, el personal de salud también adecuadamente implementado para poder atender a la persona infectada. Así que, en el fondo, nosotros estamos familiarizados con ese virus y lo que sorprende ahora y la preocupación está principalmente en que el número de casos de persona a persona ha sido sorprendentemente alto en este caso de este virus que se propagó en este crucero. Estamos, en fondo, acostumbrados a pocos casos de infección persona a persona. De hecho, en Chile, que todos los años hay casos de hantavirus, como decía anteriormente, 30 o 40 casos, el último caso de infección persona a persona se reportó en 2019. Entonces, esta cantidad de casos que se observan ahora, que son aproximadamente unas 8 personas infectadas, preocupan que eventualmente pueda tratarse de una variante que tenga mayor propensidad a infectarse o a transmitirse entre personas. Pablo, ¿de qué depende que un virus tenga una tasa alta de letalidad y otros no? Y que también vaya cambiando o mutando para convertirse en más letal. Bueno, son varios factores. El principal es no tener inmunidad previa, ¿cierto? Si es que tuviésemos algún grado de inmunidad previa, sea por exposición a otros virus de la familia, podríamos en cierto modo neutralizar o atenuar los efectos del virus. Entonces, la falta de inmunidad previa a estos virus hace que nuestro sistema inmune, en fondo, nunca lo ha visto y, por tanto, totalmente susceptible al accionar del virus. Y luego la letalidad también depende de la virulencia del virus y su efecto concreto que genera sobre el organismo. Los virus antas tienen la particularidad de que hay dos grandes familias, generan fiebre hemorrágica y síndromes cardiopulmonares severos, que es lo que produce el virus anta, y eso, bueno, conduce a un cuadro respiratorio muy grave, con edema pulmonar, en fondo, y luego compromiso sistémico que conduce a la muerte. Es más bien los síntomas que experimenta la persona por sobre incluso los mismos efectos directos del virus. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es lo que ha estado pasando tanto con el SARS-CoV-2, ¿no? Que la investigación demostró que viene de un pangolín o un animal y después se traspasa al ser humano, y lo mismo pasa con el hantavirus, o sea, desde un ratón de cola larga se traspasa a el ser humano y luego cambia, ¿no? O hay una cepa distinta que ahí tú me puedes explicar, de que después se transmite de persona a persona. ¿Cómo se produce eso y por qué tenemos estas enfermedades que tienen un origen zoonótico? Bueno, de partida estos virus con componentes zoonóticos y tienen vectores son virus que nunca vamos a poder erradicar de la faz de la Tierra. Y el más conocido, famoso en ese sentido, bueno, ahora probablemente sea SARS-CoV-2, pero lo es influenza también. Influenza tiene una cantidad enorme de vectores
influenza aviar también, lo hemos visto acá recientemente, los meses pasados también en Chile, circuló en aves de corral, en el fondo en aves silvestres, con un enorme potencial de saltar a humanos mediante un proceso de selección y evolución. Simplemente mutaciones continuas que ocurren en este organismo que hacen que eventualmente se pueda seleccionar una variante que tiene capacidad de acuerdo a nuestros componentes de nuestro sistema, propagarse de forma eficiente y salir de nuestro sistema a través de aerosoles, de gotitas, ¿cierto?, de estornudo, de la tos, de secreciones, y en el fondo ese componente da su propensidad a que llegue a otro individuo y pueda continuar ese ciclo. O sea, una enfermedad cuando pasa de un animal a un ser humano es porque adquiere esta capacidad de adaptación a un nuevo medio ambiente. Son muy adaptables los virus y en principio este salto puede ser con cierta dificultad, pero cuando se infecta el individuo, la verdad, cada vez que un virus infecta una célula no emerge el mismo virus idéntico. Emergen miles de variantes con pequeñas mutaciones distintas y algunas de estas pueden tener mayor fitness, se dice, mayor capacidad de replicación, mayor capacidad de propagación, y es el que se va seleccionando. Y es a su vez luego en una nueva infección vuelve a ocurrir el mismo proceso. Se vuelven a crear cientos, miles de variantes que nuevamente dan posibilidad que se seleccione una que tenga mejores características de infección persona a persona, mejores características de replicación, que dan ahora un ciclo virtuoso que termina con la propagación efectiva del virus en la población. ¿Y por qué depende que una persona se pueda enfermar leve o enfermar grave e incluso morir? Todos tenemos sistemas inmunológicos distintos, pero ¿tenemos factores que pueden acentuar o no esa situación? Sin duda, hay una serie de componentes genéticos que hacen que algunos puedan ser resistentes incluso a una infección viral. Esto lo vimos con COVID, personas que eran absolutamente asintomáticas, ni un síntoma, y de hecho, por cierto, algunos eran super spreaders, que eran asintomáticos, pero eran muy buenos para diseminar virus sin tener ellos ningún síntoma. Y esto se puede deber a la experiencia previa de nuestro sistema inmune a otros virus que dan un escenario, un landscape, en el fondo una respuesta inmune a ese patógeno, y también nuestro componente genético que es muy propio de cada uno. ¿Y influye, por ejemplo, la alimentación o el territorio donde vivamos, o como tú mencionabas, el componente genético, dependiendo de nuestros padres y madres? Sin duda, hemos visto hoy en día que múltiples factores impactan sobre nuestro diario vivir, sobre nuestra biología, incluso, ¿cierto? Lo que comemos también tiene efecto directo en nuestras células, no solamente en el corto plazo, también en el largo plazo. Un ámbito que se llama epigenética, que en el fondo son marcas que quedan en nuestro genoma, en nuestra herencia genética, producto de estímulos ambientales, como puede ser la alimentación, como puede ser la exposición a alimentos ambientales. Y eso también tiene la característica que se puede incluso heredar, se puede transmitir a la descendencia y darle sea un factor positivo o negativo de susceptibilidad a un virus. Pablo, ustedes además con el equipo del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, el IME, lideraron la vacunación en Chile contra el COVID-19 con la Sinovac, ¿no? Hicieron muchos ensayos además clínicos en distintas etapas y eso fue muy importante. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo avanza el desarrollo de vacunas en Chile y también en el mundo para enfrentar las próximas pandemias? Bueno, hay muchas iniciativas, y a partir con las que tal vez nosotros estamos llevando a cabo en el instituto. Nuestro instituto, como decía anteriormente, tiene foco en varias áreas, en agente infeccioso, en cáncer, enfermedad inflamatoria, endocrina, en estudios clínicos, y desde el área de enfermedad infecciosa tenemos varias iniciativas con vacunas para distintos patógenos. De hecho, tú mencionabas que durante la pandemia participamos, lideramos y colaboramos con el desarrollo de estudios clínicos para la vacuna de virus inactivado, que terminó implementándose de forma masiva en la población y ayudó a salir de la pandemia localmente. Pero también, tal vez se sabe menos, pero es importante mencionarlo, estuvimos desarrollando una vacuna contra COVID localmente en el instituto, la cual llegó a una etapa muy avanzada y, bueno, de hecho seguimos desarrollándola porque la plataforma es muy interesante, muy valiosa también para otros coronavirus futuros. También tenemos iniciativa de desarrollo de una vacuna contra ANTA, contra Andes virus, la cual hemos también avanzado bastante en estudios en modelos animales
mostrando que es inmunogénica, que induce el componente inmune que se desean inducir frente a una infección con antivirus, y por tanto estamos constantemente en ese empuje de frontera de estudiar virus que son relevantes para la población internacional y local. Y incluso al punto en que estamos desarrollando una plataforma laboratorio para la manufactura de vacunas en Chile para retornar a Chile esa soberanía, esa capacidad de producción de biológicos y así también impulsar la innovación de todo lo que se desarrolla hasta a nivel de laboratorio, poder llevarlo un paso más allá a la etapa de evaluación en personas como son los estudios clínicos. Ahora, si ustedes están liderando el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus, que también se han desarrollado en laboratorios de otros países del mundo, ¿por qué entonces no se utiliza para este tipo de situaciones que podrían quizás prevenir que se expanda el virus y se convierta en una pandemia? Bueno, los estudios en torno a vacunas son complejos, en fondo son largos, por así decir, en términos de lo que significa el desarrollo del prototipo, su caracterización, pero por supuesto también hay limitante a nivel de financiamiento. Los estudios que se realizan, como son sofisticados, como son de profundización o de traslación de pasar a manufacturar una vacuna en calidad inyectable en personas, eso tiene un costo muy alto económico. Y para ello, hoy en día, la manera de adquirir financiamiento es a través de postulación de proyectos. Y ese proceso es largo, es muy competitivo, no siempre necesariamente estratégico, sino que es abierto a todas las temáticas, y eso puede sin duda retrasar el desarrollo de algunas innovaciones que uno podría pensar que tal vez deberían tener un foco más prioritario dado el impacto directo que puede tener en la salud de las personas o a nivel local, regional, y para el cual otros países o otras iniciativas no solamente están mirando porque es un problema muy, muy propio del país involucrado. O sea, si hubiese financiamiento para el desarrollo de vacunas, ¿podríamos tener la cura para todas las enfermedades? Capacidad en Chile hay muchas. Capacidad humana, excelente científico, me atrevería a decir que para no todas, pero sí para muchas, en muchos ámbitos, las capacidades humanas son espectaculares. Lo hemos demostrado en múltiples disciplinas y lo que falta generalmente es el financiamiento para materializar esas ideas o esas investigaciones en elementos que terminan finalmente en quienes lo necesitan en la sociedad. Ahora, si hablamos de vacunas y lo que esto implica en nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? Y también a diferencia de un anticuerpo, porque, por ejemplo, para el hantavirus, habían algunas universidades que estaban desarrollando anticuerpos para combatir el hantavirus. Correcto. Claro, son diferentes estrategias. La vacuna principalmente induce una inmunidad de memoria. Le enseña al sistema inmune cómo responder a estos elementos del virus o bacteria que se encuentran dentro de la plataforma de la vacuna. Y son elementos que, como dice el nombre de memoria, duran años. Persiste esa inmunidad y por tanto, en fondo, hay vacunas que uno se vacuna una sola vez y listo. Desde la infancia. Hay múltiples vacunas de ese tipo. Y él es una de las soluciones biotecnológicas más deseables porque justamente una sola dosis, una vez en la vida y con protección duradera de por vida idealmente. Esa es una aproximación. La otra son terapéuticas, que es una solución para cuando ya se detectó la enfermedad, para cual ya, en el caso que ya se tienen los síntomas y en el caso que se pueda eventualmente solucionar los síntomas con una estrategia terapéutica que podría ser anticuerpos monoclonales, que corresponde a una inmunidad pasiva, se denomina. Es como un antídoto, por decirlo así. Correcto. Pero no siempre funciona, no siempre tiene resultados deseables. Ahora, hablando de vacunas, siguen habiendo en el mundo movimientos antivacunas porque piensan que pueden generar efectos secundarios en nuestro organismo. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Bueno, que busque la información científica, la información de fuentes fidedignas, de fuentes objetivas, de fuentes no intencionadas, porque allí lo que uno encuentra, si uno busca en ese material, es que las vacunas son sumamente seguras, sumamente efectivas, que los beneficios de la vacunación superan con creces el exponerse sin ninguna protección frente a un virus o bacteria. La evidencia es muy potente en ese sentido y
y las agencias regulatorias son sumamente estrictas, no dejan en absoluto que una vacuna pueda salir a disposición de la población sin que se demuestre seguridad, inmunogenicidad, eficacia en el tiempo. Están archiprobadas. Bueno, yo creo que es el miedo más el que mueve a las personas, que es este sentimiento de que si hago esto me puede pasar esto o no pasarme, y también nos pasa a nosotros que sí nos gustan las vacunas, de que si no vacunamos a nuestros hijos o a nosotros mismos nos podamos enfermar. Y ahí te quería preguntar, Pablo, sobre muchas veces circula información falsa respecto a las vacunas, por ejemplo, que estarían incidiendo en el aumento de casos de cáncer en menores de 50 años o el aumento de infartos al miocardio. ¿Qué información hay al respecto? Los metaanálisis, que son estudios retrospectivos que se hacen o a partir de varias fuentes, no muestran esos planteamientos. Hay revisiones constantes de la eficacia o efecto de vacunas en el tiempo, y no hay ejemplo concreto que uno puede decir ocurría ese escenario. Entonces, hay una serie de otros factores. Estamos, en el fondo, expuestos a contaminantes ambientales. Alimentos superprocesados. Absolutamente. Que seguro tienen una injerencia. Microplásticos, que tampoco sabemos tanto, ¿no? Exacto. Que van a tener efectos sobre elementos como el cáncer, que es una enfermedad, o son miles de enfermedades, ¿cierto? Complejas, multifactoriales. Ahora, ya para ir despidiéndote, ¿cómo ves tú entonces la situación actual? Con todo el avance que tiene la ciencia y la tecnología en lo que es la inmunología. Por otra parte, tenemos virus que se están replicando más rápidamente porque a veces las personas no se vacunan, o porque hay políticas públicas o líderes que también son antivacunas. Y por otra parte, vemos que esta globalización hace que estemos mucho más conectados, y eso hace que se contagie mucho más rápido la población. ¿Qué crees tú que puede pasar? Estamos en una situación de equilibrio dinámico frágil. Efectivamente, en muchos casos se tiene la confianza de que la ciencia va a resolver los problemas, como se hizo durante COVID, pero no es necesariamente el caso si no nos preparamos bien. Tuvimos suerte en COVID de que finalmente terminamos contando con 20 vacunas contra COVID, todas efectivas. Pero hay virus para los cuales no hay vacuna identificada la fecha que sirva. Habiendo intentos, habiendo estudios, hay virus para los cuales no hay vacuna. ¿Y para qué decirlo? No hay vacuna para los virus que no hemos estudiado, para los cuales no hemos evaluado vacuna. Entonces, no podemos dar por hecho de que una próxima pandemia, un próximo virus va a tener solución inmediata si no nos preparamos, si no invertimos efectivamente en preparar las capacidades de investigación, de mirar dónde tal vez no está la urgencia actualmente, pero podría estar en el futuro, pensando en invertir en investigación y en conocimiento, también invertir en capacidad de manufactura. Yo mencioné anteriormente, Chile no tiene capacidad de manufactura de vacunas para humanos en la actualidad. Es preocupante. Esa soberanía de vacuna o biológico se perdió hace varios años, y siento yo que hay que recuperarla. Y hay que poner foco también en los problemas locales. Tenemos que buscar nuestras propias soluciones. No podemos esperar que nos vengan a solucionar problemas desde afuera, porque afuera está lleno de problemas también. Uno tiende a ver lo que ocurre internamente, pero en otros países también hay otros virus también hemorrágicos y, en el fondo, con grandes consecuencias para las cuales esos países están enfocados en sus problemas. De todas maneras, además que no podemos seguir dependiendo de otros países en el caso de que tengamos nuevamente un cierre de fronteras y dependamos tecnológicamente de otros países. Ahora, tú lo que mencionabas es sobre, por ejemplo, el dengue, ¿no? El dengue hemorrágico, y otros virus, otras bacterias. Lo que estamos viviendo ahora con el cambio climático también puede acelerar a que tengamos nuevas pandemias. Sin duda esto se ha manifestado. Mira, hay dos casos puntuales que uno podría atribuir. Por supuesto, no es tan fácil atribuir específicamente al cambio climático escenarios específicos, pero no sé, se dieron condiciones favorables finalmente en la región,
en países como Brasil, por ejemplo, para que Zika se expandiera de forma exponencial, chikungunya se expandiera de forma exponencial. Hoy en día tenemos antivirus desde la quinta región a Aysén, pero hay una potencialidad que sea desde Atacama hasta Magallanes. Y esto puede estar favorecido por las migraciones, en fondo por los movimientos de los vectores dentro del país. También está la potencialidad de que el mosquito transmisor del dengue y de una serie de otras enfermedades también se establezca en Chile. Hemos visto que se cierran fronteras cuando se descubre un mosquito Aedes aegypti por esa potencialidad, y eso se puede empezar a dar de forma cada vez más frecuente y va a haber un punto que no se va a poder detener. Va a ser demasiado, en fondo, los intentos de ingreso o las posibilidades de ingreso de esos virus que no van a ser contenibles y nos podemos encontrar en una situación muy compleja. Ahora, claro, uno se pregunta si vamos a tener que volver a estar encerrados, como fue para la pandemia, o tendremos que adaptarnos nomás a estas nuevas situaciones y nuevas pandemias que vengan y convivir con ellas. Pucha, adaptarnos a ellas en algunos casos sería, en fondo, no hacer nada, es letalidad. En estos casos hay virus que son muy altamente letales, es muy grave. O sea, perder vidas humanas no tiene precio. Y creo yo que se puede evitar. La ciencia, en su avance en la actualidad, es tan potente, ha alcanzado un nivel tan avanzado que estamos desaprovechando esa oportunidad para encontrar o llevar soluciones a puerto por falta de financiamiento, principalmente. Pablo, ha sido súper interesante la conversación y además que nos pone, ¿no?, el desafío constantemente de estar previniendo, de estar informando, de tener cuidado con la desinformación que hay, además sin ser alarmistas, pero sin duda estamos viviendo, ¿no?, este constante cambio donde estos virus se van adaptando igual que las bacterias y podemos tener potencialmente una nueva pandemia. ¿Algún mensaje para las personas que además tengan conciencia de lo que estamos viviendo hoy en día? No es como algo tan simple. Bueno, el mensaje yo creo es recíproco, es tanto apoyar a la ciencia para que pueda en fondo hacer bien lo que sabe hacer. Nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde el Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia. Estamos muy enfocados en los problemas país y también mundiales asociados a distintas patologías, y creo que es importante que tengamos esa capacidad, que la mantengamos, es fundamental. Y lo otro también, el recíproco, es el mensaje de los científicos también de comunicar de la mejor manera lo que están haciendo, cómo, en qué se traducen esos esfuerzos, qué significan en el corto, mediano y largo plazo esos esfuerzos, que a veces no son tan visibles, tan tangibles. La ciencia es una disciplina que da resultados en el largo plazo generalmente. Es un largo camino, entonces no se puede esperar resultados inmediatos, y también si es que uno estrecha el desarrollo actualmente, es un costo para futuro en términos de lo que vamos a cosechar como resultado de esa ciencia. De todas maneras, doctor Pablo González, gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Encantado, gracias a ti. Y a ustedes también por vernos cada semana. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales de ADN y también en las redes sociales, las mías, @AndreaObadí y todo. Así que muchas gracias y nos reencontramos en un próximo capítulo para seguir hablando de ciencia, de tecnología, de innovación, de salud y de medio ambiente. Hasta pronto. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor.